¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas llevaba meses ensayando su despedida sin que tú lo notaras? Soy Luis Carranza. Tengo 54 años y durante casi 2 décadas me dediqué a asesorar inversiones familiares en Madrid. Mi vida era predecible, meticulosa, con rutinas tan ordenadas como los portafolios que gestionaba. Mi esposa, Clara, solía decir que yo era el tipo de hombre que uno respeta, pero no desea. Supongo que nunca pensé que eso podía ser una advertencia. Recuerdo perfectamente aquella tarde de mayo. Estaba en casa, revisando informes de clientes, cuando sonó mi teléfono. Era Clara. Me dijo que no volvería, que estaba con su jefe, que ya había vaciado nuestra cuenta de inversión. Lo dijo con esa frialdad profesional que solo alguien que te ha dejado de amar puede dominar. Pero lo que ella no sabía es que yo ya lo había previsto todo. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de cálculo, de paciencia y de justicia. Y si alguna vez sentiste que alguien jugó contigo como si fueras prescindible, quédate, porque esta historia podría ser también la tuya. Deja tu comentario si alguna vez confiaste en la persona equivocada. Suscríbete, porque el silencio también tiene una voz. La llamada duró menos de 3 minutos, pero dividió mi vida en dos, el antes ingenuo y el después estratégico. Clara estaba en Valencia, participando en un supuesto congreso de farmacología. Era martes por la tarde y yo acababa de terminar una videollamada con un cliente cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté con tranquilidad, sin imaginar que ese breve intercambio de palabras marcaría el inicio de una transformación total en mi vida. Luis, dijo con una voz neutra, tan plana que casi dolía, he tomado una decisión. Hablaba como si estuviera presentando un informe clínico, sin emoción, sin temblor. Me voy con Ricardo. Mi jefe. Él sí tiene visión. Tiene ambición. Yo necesito eso en mi vida. No respondí. Solo escuché. Esto no es de ahora. Llevamos tiempo sintiéndolo. Y, bueno, ya vacié la cuenta de inversiones. Mi abogado dice que fue lo más inteligente. Hizo una pausa. Tal vez esperaba que yo perdiera la compostura. Lo siento, añadió, aunque no sonó como una disculpa, sino como una cortesía vacía. Me quedé mirando el vaso de agua sobre la mesa. ¿Eso es todo?, pregunté. Sí, te deseo lo mejor. Y colgó. No dije adiós. No le pedí explicaciones. No grité. Solo dejé el móvil sobre la mesa del comedor, boca abajo. Me levanté, caminé hacia el despacho, abrí el portátil y accedí al portal de inversiones. La transferencia aparecía en pantalla. 187.000 euros solicitados, con estado pendiente de autorización. Clara no lo sabía, pero yo había preparado ese momento desde hacía meses, porque lo que ella creía que era nuestra cuenta principal, en realidad era un señuelo. La memoria me llevó semanas atrás. Su congreso anterior en Lisboa no figuraba en ningún sitio oficial. Una cena lujosa en un restaurante de Barcelona mientras, supuestamente, ella estaba en Zaragoza. Notificaciones de Uber en su móvil con trayectos extraños. Y una llamada perdida de R. Gálvez a las 12:41. Todo coincidía. Todo apuntaba a un patrón que no podía seguir ignorando. Yo me dedico a las finanzas. Y si algo he aprendido tras décadas de análisis es que las traiciones también tienen firmas. También dejan trazos. Y cuando ves el patrón, no lo puedes desver. Así que tomé medidas. Discretamente, cambié la estructura de nuestras cuentas. Trasladé el capital real a una sociedad patrimonial separada, protegida con autenticación doble. Y dejé una cuenta puente con lo justo para no levantar sospechas. Clara había firmado todos los documentos sin leer. Como siempre, confiaba en que yo controlara los números, porque los números le aburrían. Su error fue olvidar que, en los números, también hay defensa, también hay justicia. Esa noche, en lugar de sentirme destrozado, sentí algo más frío y preciso: claridad. Lo que Clara había hecho no era una sorpresa, era una jugada predecible. Pero al final, ese lo decidiría yo, y no con gritos ni con venganza, sino con estrategia.
Esa misma noche, mientras la ciudad se sumía en su rutina de luces nocturnas y cenas tardías, yo abrí la carpeta negra en mi escritorio, la que tenía guardada bajo llave desde hacía meses. Dentro estaban los contratos actualizados, los documentos del fideicomiso patrimonial y las transferencias que blindaban todo nuestro verdadero capital. Había firmado todo sin sospechar, mientras respondía correos o enviaba mensajes bajo la mesa durante la cena. Nunca preguntó por qué hacíamos esos cambios. Solo asentía, confiada, aburrida del lenguaje financiero que siempre la había fastidiado. Había creado una sociedad limitada en la que yo era único beneficiario. Las cuentas más fuertes estaban ahí: bonos, fondos indexados, activos líquidos. Lo que Clara vació era apenas una fachada, una cuenta auxiliar que manteníamos por comodidad y que usaba para sus pequeños lujos: manicuras, escapadas con amigas, cenas de trabajo. No imaginaba que en realidad estaba jugando con lo que yo quería que viera. Lo que ella no supo, y aún no sabía, era que había una cláusula que requería mi autenticación personal para cualquier retiro superior a 10.000 euros. Una petición que solicité hace casi un año, luego del primer correo sospechoso que accidentalmente me reenviaron. Ahí supe que tenía que moverme rápido, sin dramatismos. A los ojos de Clara, yo siempre fui el esposo predecible, silencioso, con una vida demasiado metódica. Lo que nunca entendió fue que ese mismo silencio era lo que me daba poder. Porque mientras ella hablaba de ascensos, fiestas de empresa y viajes con su jefe, yo tomaba nota. Mientras su entusiasmo por proyectos especiales en la oficina crecía, yo reunía pruebas, analizaba movimientos, hacía coincidir fechas y gastos con sus mentiras. Durante semanas, documenté todo. Cenas duplicadas en su tarjeta y en la de su empresa. Hoteles en Málaga cuando decía estar en Bilbao. Y sobre todo, el cambio en su actitud. El móvil siempre boca abajo, la mirada ausente, las llamadas susurradas desde el pasillo. No era solo infidelidad. Era manipulación sistemática, una salida planeada con calma quirúrgica. Y yo, en lugar de suplicar o vigilar, diseñé el tablero para que ella cayera en su propia trampa. La última pieza fue mover la titularidad de nuestra vivienda a nombre de la sociedad que creé. Todo estaba en regla. Todo era legal. Incluso tenía la firma de Clara, estampada durante una cena en la que, entre risas, dijo: «Firma lo que sea, confío en ti más que en nadie». Irónicamente, fue la única verdad que me dijo en meses. Ahora, con la transferencia bloqueada y sus planes tambaleando, mi única tarea era observar. Había llegado el momento en que la verdad comenzaría a trabajar sola. Sin escándalo, sin confrontación. Solo cifras, documentos y tiempo. Porque, en el fondo, yo no quería venganza. Quería que ella sintiera lo que más temía. Que nunca fuera que tenía el control. Mientras repasaba por última vez los documentos de fideicomiso, no pude evitar que mi mente viajara atrás, a los días en que Clara y yo éramos simplemente dos jóvenes con demasiados planes y pocas certezas. Nos conocimos en un evento de networking en Sevilla, durante una charla sobre innovación farmacéutica. Ella representaba a una farmacéutica emergente, segura de sí misma, elocuente, capaz de sostener una conversación inteligente con cualquier directivo en la sala. Yo, en cambio, era el analista tranquilo, con un cuaderno bajo el brazo y los ojos atentos a los detalles que los demás pasaban por alto. Ella tenía el carisma, yo tenía el cálculo. Y por un tiempo, esa combinación funcionó. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia íntima en Toledo, rodeados de amigos y planes cuidadosamente ordenados. Clara quería ser gerente regional antes de los 35. Yo soñaba con tener nuestra propia cartera de clientes VIP antes de los 40. Teníamos objetivos, diagramas, proyecciones. Incluso decidimos cuándo sería el momento ideal para tener hijos, año 5 de matrimonio. Todo estaba alineado, como si la vida pudiera planearse como una estrategia financiera. Pero cuando el 5.º año llegó, el médico nos miró con compasión desde el otro lado del escritorio. Con sus valores de esperma, don Luis, las probabilidades son muy bajas. Clara lloró en el coche. Yo le tomé la mano y prometí que exploraríamos otras opciones.
Pero nunca lo hicimos. El tema se volvió un silencio prolongado que flotaba entre nosotros como una grieta invisible. Ella se lanzó de lleno a su trabajo. Más comités, más viajes, más responsabilidad. Yo, por mi parte, me refugié en el crecimiento de mi cartera de inversiones. Empezamos a coexistir como dos satélites que giraban en la misma órbita, pero que ya no se tocaban. La casa que antes era un refugio se convirtió en un punto de paso. Los desayunos compartidos desaparecieron. Las cenas se redujeron a comidas frente al portátil o frente a Netflix. El cariño dio paso a la eficiencia. Las caricias se volvieron rutinarias. Las palabras, impersonales. Y lo más doloroso, la indiferencia se disfrazó de respeto. El primer signo evidente de que algo estaba roto llegó en nuestro aniversario número 12. Yo había organizado un fin de semana en un pequeño hotel rural en Cantabria. Lo reservé con semanas de antelación, con el mismo esmero que dedicaba a elegir una inversión de largo plazo. Cuando se lo conté, su rostro se tensó. Lo siento, Luis. Ya acepté una capacitación en Barcelona ese fin de semana, con el equipo de Ricardo. Esa fue la primera vez que mencionó a su jefe por su nombre. Fui solo. Caminé por senderos entre pinos donde alguna vez habíamos reído juntos. Esa noche, al llamarla, escuché risas al fondo, copas brindando, una melodía que no era para mí. Y entonces lo supe. Lo que teníamos ya no era un matrimonio. Era una empresa en liquidación, solo que ella aún no lo sabía. O tal vez sí, y simplemente esperaba el momento justo para abandonarla con la mínima pérdida. Pero yo, esta vez, había hecho mis propios cálculos. La confirmación no tardó en llegar. Fue apenas 4 días después de aquella llamada. Yo estaba en casa, revisando una propuesta de inversión para un cliente institucional, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Verónica, compañera de trabajo y amiga cercana de Clara. Su expresión era una mezcla de incomodidad y obligación. «Hola, Luis. ¿Puedo pasar un momento?» Asentí, la invité a la cocina y le serví un café que ninguno de los dos tocaría. Clara me pidió que viniera por algunas cosas, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Su caja de joyas, algo de ropa de invierno, y hizo una pausa, como si el siguiente punto le pesara más de lo debido, y preguntó si podías confirmar si la transferencia se completó. Ahí estaba la verdad desnuda. Verónica no había venido solo por objetos personales. Había venido a sondear el terreno, a ver si Clara había ganado. Me tomé mi tiempo. Me levanté en silencio, fui hasta el despacho y volví con el portátil. Lo abrí lentamente frente a ella, mostrándole la pantalla con la transferencia de 187.000 euros en estado pendiente de aprobación, autorización dual requerida. «No ha salido», dije con tono calmo, «y no saldrá sin mi consentimiento. Es parte de los protocolos que establecimos». Verónica asintió con nerviosismo. Ella no lo sabía, murmuró. Nunca prestaba atención a esos detalles. Confiaba demasiado. «Sí, lo sé», respondí. Entonces lo solté, sin rencor, pero con la claridad de quien ha estado demasiado tiempo en silencio. «¿Hace cuánto tiempo están juntos?» Verónica bajó la mirada. «Unos 10 meses, quizá más. No quise meterme, Luis. Lo intenté. Le dije que no lo hiciera, que tú no eras como los otros». ¿Y ella qué dijo? Que contigo se había apagado, que necesitaba sentirse viva otra vez. Hice un gesto con la cabeza. No era nuevo. Era simplemente la versión elegante de una excusa cobarde. Verónica se levantó para marcharse. «El joyero está en el dormitorio, y la ropa de invierno en el armario del pasillo. Tiene llave. Puede entrar cuando lo desee». Ella negó con la cabeza. «Prefiere no volver. Dice que sería incómodo, que tú estás dolido». Sonreí apenas. No estaba dolido. Estaba lúcido. Y eso, para alguien como Clara, debía ser mucho más perturbador. Antes de irse, Verónica volvió a tocar el tema del dinero. ¿Y si lo reclama legalmente? Entonces tendrá que enfrentar no solo un juez,
sino también un contrato firmado por ella misma que establece cláusulas que desconoce. Esto no fue improvisado. Verónica. Ella asintió con resignación. Tomó una maleta con ropa de marca, pero dejó sobre la mesa algo mucho más valioso: certeza. Cuando cerré la puerta, supe que la guerra había comenzado. Pero lo que Clara no imaginaba era que su ofensiva había llegado demasiado tarde. El campo de batalla ya era mío. Yo tenía las pruebas, el control y, sobre todo, el tiempo a mi favor. Porque mientras ella hacía teatro de emociones, yo preparaba estrategia. Y el acto siguiente sería el más revelador de todos. La confrontación directa llegó antes de lo esperado. 2 días después de la visita de Verónica, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura de casa. Clara no había devuelto su copia. Entró sin avisar, como si todavía tuviera derecho sobre el espacio que había abandonado por teléfono. La vi de pie en la sala, con el rostro maquillado al detalle pero los ojos agitados, como quien sabe que está perdiendo algo que creía tener asegurado. «Necesitamos hablar», dijo, sin saludar. Yo estaba en la cocina, leyendo el periódico como cada mañana. Me limité a levantar la vista. «Adelante». Se acercó, sacó su móvil y me mostró la pantalla. Un mensaje del banco. Transferencia denegada. Autenticación dual no completada. «¿Qué hiciste?», preguntó, con la voz tensa. Lo que cualquier asesor financiero precavido haría cuando ve patrones de fuga. Respondí sin levantar el tono. Ella apretó los dientes. «Ese dinero es mío también. No lo discutiremos aquí. El abogado ya ha iniciado los trámites de divorcio. Puedes canalizar tus demandas legalmente». Se quedó muda por un segundo, luego cambió de táctica. Su voz se suavizó. «Luis, yo no quería que esto terminara así. Estaba confundida. Me sentí sola. Perdida». Esa Clara, la Clara empática, era la misma que había visto convencer a médicos reacios en cenas corporativas. Era una máscara profesional, no un arrepentimiento genuino. «Entonces deberías habérmelo dicho antes de vaciar una cuenta conjunta y acostarte con tu jefe». Ella retrocedió medio paso. La máscara se agrietó. «No lo planeé así. No fue premeditado. Llevas más de 10 meses con él. Ya no puedes llamarlo un error. Se llama decisión». Caminó por la sala como una actriz sin guión, buscando frases que la salvasen. Finalmente se giró y alzó la voz. «Tú también tuviste la culpa. Siempre distante. Siempre obsesionado con tus números». Asentí despacio. «Puede ser, pero yo nunca mentí. Nunca vacié nada a tus espaldas. Nunca te usé como una vía de escape emocional disfrazada de matrimonio». Entonces, en un arranque de rabia, tomó un portarretrato de nuestra boda en Toledo y lo lanzó contra la pared. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, justo sobre mi rostro sonriente. No me moví. «Devuélveme la llave», dije con calma. Se quedó inmóvil, con la respiración agitada. «Esto no ha terminado, Luis». «Tal vez no para ti», respondí. «Pero yo ya cerré esta cuenta. Y no hablo de la bancaria». Metió la mano en el bolso, sacó la llave y la tiró sobre la mesa con un gesto brusco. Luego se marchó, sin decir adiós, sin mirar atrás. La casa quedó en silencio, apenas roto por el crujir del vidrio en el suelo. Lo barrí con cuidado, como quien recoge los restos de algo que alguna vez fue importante, pero que ya no duele. No porque no haya herida, sino porque, al fin, el corte ya había cicatrizado. Ahora, lo que venía no era revancha, era rendición de cuentas. Y Clara, tarde o temprano, tendría que enfrentarse la factura completa. 2 semanas después del enfrentamiento con Clara, recibí un correo inesperado. El asunto decía: «Café, información importante sobre C». No había firma, solo una dirección y una hora. 5, en una cafetería discreta del barrio de Salamanca, en Madrid. Dudé. Podía ser un intento de provocación o incluso una trampa emocional. Pero algo en mi intuición, la misma que me advirtió sobre los movimientos de Clara antes de tener pruebas, me dijo que debía ir. Llegué temprano y elegí una mesa en el rincón más alejado del local.
10 minutos después, una mujer vestida con un traje sobrio, elegante y un rostro que recordaba vagamente las cenas de empresa a las que había asistido con Clara, entró y me localizó de inmediato. Era Silvia Román, directora de recursos humanos de la farmacéutica donde Clara trabajaba. Se sentó frente a mí sin pedir nada, y con un gesto rápido colocó una memoria USB sobre la mesa. No tengo mucho tiempo. Esto nunca ocurrió, dijo en voz baja. ¿Qué es esto?, pregunté. Correos electrónicos. Entre Clara y Ricardo. Más de un año de mensajes. Ella no solo tuvo una aventura. Participó activamente en el acceso y envío de información confidencial a su correo personal. Y ese correo pertenece a Ricardo. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me lo das a mí?, pregunté finalmente. Porque tú puedes protegerte, y nosotros también. El Consejo de Administración ya sospecha. Pero necesitas saber la verdad completa antes de que explote todo. Tomé el USB, la miré fijamente. ¿Qué tan grave es esto? Silvia bajó la voz aún más. Están investigando una filtración de datos clínicos a un competidor extranjero. Hay millones en juego. Y Clara, voluntaria o no, ha estado implicada. La investigación interna ya llegó a Europol. Hizo una pausa. Ricardo ya lo hizo antes. Mujeres casadas, vulnerables. Las seduce, las manipula, las involucra en cosas que luego él niega. 3 casos anteriores, todos enterrados por influencia familiar. Pero esta vez, alguien se adelantó. Se levantó sin decir más, y antes de irse, añadió, «Tienes en tus manos una llave, Luis. Úsala bien». No alcancé a responder. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, en casa, conecté el USB a mi portátil. Allí estaban las pruebas, correos con adjuntos sensibles, fechas de acceso a plataformas internas fuera del horario laboral, documentos compartidos desde la cuenta de Clara hacia el correo personal de Ricardo. En uno de los mensajes, Ricardo le decía, «Una vez que estés libre de tu contable aburrido, comenzaremos de verdad. Director regional en Miami. El paquete completo». Y Clara respondía, «¿Y su conocimiento financiero? Podría ser útil». Ricardo cerraba, «No lo necesitamos. Solo extrae lo que puedas. Después, lo demás es mío». Me quedé mirando esa pantalla varios minutos. No solo habían querido destruir nuestro matrimonio, también me habían usado como puente para un delito empresarial de gran escala. Esa noche no dormí, pero no por rabia. Dormí poco porque sabía que había llegado el momento de cambiar el juego. Y que esta vez no solo se trataba de salvar mis finanzas o mi dignidad, sino de impedir un crimen. A la mañana siguiente, con el USB en el bolsillo interior de mi chaqueta y una carpeta de documentos bajo el brazo, me dirigí al despacho de Manuel Ortiz, mi abogado de confianza y también amigo desde hace más de una década. Había llevado mis inversiones a buen puerto gracias a su asesoría precisa, y ahora necesitaba su mente jurídica para lo que estaba por comenzar. Le conté todo: la llamada de Clara, la transferencia bloqueada, la visita de Verónica, el enfrentamiento y finalmente la reunión con Silvia y la evidencia de espionaje empresarial. Manuel revisó los correos impresos en silencio, sus dedos golpeando lentamente la mesa mientras leía cada página. «Esto es grave, Luis. Muy grave. Podríamos tener no solo una demanda de divorcio con ventaja, sino también la base para iniciar una acción penal por uso indebido de información confidencial. Y en Europa, eso no se toma a la ligera». Cerró la carpeta y me miró fijamente. «¿Qué quieres hacer?» Respiré hondo. No quiero venganza. Quiero protección. Quiero cerrar esto sin arrastrarla a una celda, si acepta jugar bien sus cartas. Manuel asintió. «Entonces haremos una oferta. Dura, pero justa». Ese mismo día, redactamos un acuerdo de conciliación. Clara renunciaría a toda reclamación sobre fideicomiso, sobre los activos inmuebles y sobre las cuentas secundarias. A cambio, recibiría un único pago de 40.000 euros. Junto con un contrato de confidencialidad absoluto, no hablaría ni sobre matrimonio ni sobre los hechos ocurridos en su empresa.
No habría pensión ni reparto adicional, solo el cierre de una etapa. Adjuntamos una muestra limitada de los correos como aviso de lo que realmente teníamos en mano. Al día siguiente, su abogado, Carlos Barea, respondió con un tono altivo. Mi cliente considera inaceptable esta propuesta. Exige el 50% de los bienes, el coche y un pago mensual. Le reenviamos un segundo paquete de documentos, esta vez con un archivo más explícito. Un correo de Clara reenviando documentos confidenciales a Ricardo desde su cuenta corporativa. El tono cambió en cuestión de horas. Nos citaron para una reunión privada. Nos vimos en la sala de reuniones del despacho de Manuel. Clara llegó acompañada de su abogado, con la mirada baja y un rastro de maquillaje que no ocultaba del todo las noches mal dormidas. Carlos habló primero, intentando suavizar el tono. Queremos llegar a un acuerdo. Clara está dispuesta a aceptar la propuesta con una sola condición: que los correos no se compartan con la empresa ni con ninguna autoridad. Miré a Clara. Durante años compartimos techo, proyectos, vida. Y aunque me había traicionado, no podía negar que parte de lo que fuimos fue sincero. Asentí. Acepto, siempre que se firme hoy mismo y no haya más condiciones. Manuel sacó los documentos. Clara firmó con manos temblorosas. El trato quedó sellado. En menos de una hora, el divorcio ya estaba encaminado sin drama legal. Al salir de la sala, Clara se detuvo. Fue toda una estrategia desde el principio. La miré con serenidad. No, fue defensa. Tú elegiste las reglas. Yo aprendí a jugar con ellas. Ella bajó la vista. Carlos la tomó del brazo y se la llevó. Quedé solo con Manuel, quien me palmeó el hombro. ¿Has ganado, Luis? Pero no sonreí, porque no se trataba de ganar. Se trataba de cerrar una historia sin permitir que el dolor me convirtiera en alguien igual a ellos. Se trataba de recuperar el control con dignidad. La firma del acuerdo fue el final oficial de nuestro matrimonio, pero no del todo el cierre de la historia. 2 semanas después, envió un correo anónimo, con una identidad cifrada y sin rastros de IP, al Comité de Cumplimiento Ético de la farmacéutica donde Clara y Ricardo trabajaban. No mencioné a Clara. No incluí ningún dato que la comprometiera directamente. Solo adjunté los correos en los que quedaba claro que Ricardo había recibido y solicitado información confidencial de productos en desarrollo, con indicios evidentes de que esos datos habían sido compartidos con un competidor en Alemania. 3 días después, el nombre de Ricardo Gálvez apareció en una nota breve del diario económico Expansión. Directivo renuncia de forma inesperada en medio de investigación interna. No se daban detalles, pero yo sabía que era solo el comienzo. Desde el correo de recursos humanos de la empresa, recibí una carta formal donde agradecían la colaboración externa que ayudó a esclarecer movimientos irregulares. Adjunta una oferta laboral. Querían que me uniera como asesor independiente para liderar un nuevo comité de control financiero. La firmaba Silvia Román con una nota manuscrita. A veces, la justicia llega por caminos discretos. Acepté, no por dinero, sino porque entendí que mi conocimiento podía servir para evitar que otros, personas inocentes, empleados honestos, quedaran atrapados en tramas como la que había desmontado. 1 mes más tarde, ya instalado en mi nueva oficina, recibí un mensaje inesperado. Era de Verónica, la misma amiga que había recogido las cosas de Clara semanas antes. Me escribía para contarme, con una mezcla de pena y discreción, que Clara y Ricardo habían terminado, que él no cumplió nada de lo prometido, ni el traslado a Miami, ni el ascenso, ni la seguridad, que Clara estaba viviendo en un piso modesto en Zaragoza, dando clases en una escuela de formación profesional, lejos del brillo corporativo que tanto la deslumbraba. No respondí. No había nada que decir, porque la justicia que más pesa no siempre viene de un tribunal. A veces es silenciosa. Es el reflejo en el espejo. Es saber que todo aquello que creíste controlar se te fue de las manos por codicia, por arrogancia, por no valorar lo que ya tenías. Y ahora, todo lo que Clara trató de tomar con fuerza, se le escapaba entre los dedos como arena. En cambio, yo, sin gritar,
Sin exponer, había recuperado algo más valioso que una cuenta bancaria o una casa: mi centro. Volví a empezar sin rabia. Desde el conocimiento, desde la verdad, desde la calma. Y con cada decisión que tomaba desde entonces, no solo protegía mis finanzas, también empezaba a reconstruir algo más difícil de restaurar: la confianza en mí mismo. Porque, después de todo, ese era el activo que nunca debí permitir que nadie tocara. Un año después de aquella llamada que partió mi vida en dos, puedo decir con certeza que no me arrepiento de haber actuado con cabeza fría. No busqué destruir a nadie, solo proteger lo que había construido con años de esfuerzo. Hoy, vivo en una casa más pequeña, pero plenamente mía, con vista a las montañas desde el salón. Trabajo como consultor ético para empresas que realmente valoran la transparencia. Y por primera vez en mucho tiempo, duermo tranquilo. Clara siguió su camino. Yo, el mío, no con odio, sino con claridad. Porque entendí que la verdadera venganza no es castigar al otro, sino reconstruirse con más fuerza y más dignidad de la que jamás pensaron que tenías. A ti que estás viendo este video, quiero dejarte una reflexión como profesional de las finanzas y como hombre que supo levantarse. No pongas tus valores en manos de quien no respeta los suyos. Y si alguna vez te traicionan, que no te arrastre la rabia, que te guíe la estrategia. Déjame en los comentarios: ¿cuál ha sido la lección más dura que te ha enseñado una traición? Quiero leerte. Y si esta historia te tocó de alguna manera, compártela, suscríbete y acompáñame en la próxima. Aún hay muchas verdades por contar.